Hola, hola, ¿cómo les va? En esta ocasión vamos a platicar acerca de algunos fármacos que son útiles en algunos escenarios obstétricos. Entonces vamos a platicar de la posibilidad del uso de algunos fármacos en la amenaza de aborto, otros cuando queremos conducir un, un proceso de parto normal. Y también hablemos un poco acerca de la hemorragia postparto. Entonces, para entrar en materia, pues hay que retomar un poco las cosas que vimos la sesión anterior, ¿no? Con respecto a la influencia hormonal sobre el tono uterino. Dijimos que la progesterona, una vez que se implantaba el óvulo, pues mantenía sus concentraciones constantes y hacía que el tono uterino prácticamente se mantuviera en estado basal durante un número de semanas tan grande como 37. Y entonces, después de este momento, pues empieza a aumentar la actividad del tono uterino y empieza a haber contracciones y estas culminan por ahí de la semana 40, que corresponde al periodo expulsivo del trabajo de parto. Entonces, durante este periodo, pues el útero evidentemente va creciendo, ¿no? De algo que empieza siendo una bolsita muy pequeña, empieza a crecer y a crecer, a crecer conforme va creciendo el producto y sucede que el cérvix se va abriendo, ¿no? En un proceso que nosotros llamamos borramiento del cérvix para que el producto pueda nacer por vía vaginal, ¿no? Entonces, si por alguna razón empieza a haber actividad contráctil de el músculo liso del útero antes de la semana 37, entonces podríamos hablar de que existe el riesgo de un parto pretérmino, ¿no? Y entonces, como ustedes podrán imaginar, pues resulta importante tratar de disminuir esta tonicidad del útero para que pues el producto logre desarrollarse de la mejor manera, ¿no? Entonces, me gustaría hablar primero de que cuando se está en esta fase final del trabajo de parto, del embarazo, pues a veces utilizamos algunos fármacos que ayudan a que el útero se contraiga y pueda ser eh, expulsado el producto de forma correcta, y para esta circunstancia utilizamos la oxitocina. La oxitocina es un agonista específico de un receptor que se llama receptor de oxitocina o XTR, ¿no? Este que está acá. Y entonces la oxitocina, como ustedes pueden observar, pues se une, se acopla a este receptor que, como ustedes pueden ver, es un receptor acoplado a proteína G, y es de la familia Q, ¿no? Y entonces, pues como ustedes saben, la cadena de transducción de señales vinculada a la proteína GQ, pues involucra a fosfolipasa C, inositol trifosfato y calcio, ¿no? Y entonces, como ustedes también imaginan, pues una vez que existe calcio, pues provoca este proceso de miosina y culmina en la contracción de esta célula lisa del miometrio, ¿no? Entonces, la oxitocina, al ser un agonista de este receptor, pues provoca la estimulación de esta cadena de transducción de señales, potencia, por otro lado, también la activación de canales de calcio sensibles a voltaje, estos que están acá, y entonces estimula la frecuencia y fuerza de contracción del útero.
También la oxitocina aumenta la producción local de prostaglandinas y entonces, como ustedes recordarán de clases anteriores, cuando vimos los fármacos antiinflamatorios no esteroideos, pues del ácido araquidónico a través de unas enzimas que se llaman ciclooxigenasas, pues hacen prostaglandinas y una de ellas en específico, la prostaglandina F2 alfa, a través de esta estimulación, que también tiene que ver con proteína GQ, pues promueve que exista este proceso de contracción, ¿no? Entonces, la oxitocina no solamente a través de su receptor OXT provoca contracción de el músculo liso en el miometrio, sino también aumenta la producción local de prostaglandinas, lo que también provoca que exista mayor contracción. Eh, la oxitocina, como ustedes pueden imaginar entonces, pues ayuda a que en la parte final del embarazo, pues el útero se contraiga y entonces se pueda tener un trabajo de parto más eficiente. Y también cuando existe este trabajo de parto, ustedes imaginen que pues, el útero de contener a este ser que se estuvo formando durante 9 meses, pues entonces empieza a contraer su tamaño y es probable que exista sangrado en las paredes, ¿no? Y entonces también ocupamos oxitocina para que exista una vasoconstricción de estos vasos que puedan estar abiertos todavía y entonces manejar la hemorragia postparto. La oxitocina se administra por vía intravenosa. Es un arte el proceso de administración de oxitocina. Entonces, cuando estén rotando en sus servicios de ginecología y obstetricia, presten especial atención a cómo sus profesores de terapéutica, como los especialistas en esta materia, dosifican la oxitocina para estos dos diferentes momentos. Si nosotros utilizamos oxitocina además, una de las cosas que puede pasar es que el útero se contraiga tan fuerte que se rompa y esa es una emergencia obstétrica y también, pues bueno, puede haber hipotensión y también puede haber taquicardia refleja. Entonces dijimos que la oxitocina puede ser un buen inductor de la contracción uterina, ya dijimos que eh, afecta esta posibilidad de que el calcio mejore la contracción del miometrio. Eh, es útil en el trabajo de parto, es útil en el sangrado uterino. Se considera que hay sangrado uterino si hay más de 500 mililitros de sangre perdidas durante el parto vaginal o hay más de 1 litro de sangre perdida si es un procedimiento a través de cesárea, ¿no? Entonces, la oxitocina a través de este proceso de contracción, pues puede evitar este proceso de sangrado. Eh, las reacciones adversas que podemos observar cuando se administra oxitocina, ya dijimos que pues ruptura uterina es el peor de los escenarios y pues bueno, algunas cosas como arritmia cardíaca, hipertensión, náusea y vómito. El misoprostol, por otro lado, también puede ser útil en el proceso de contracción. Acordarse que el misoprostol es un análogo sintético de prostaglandina E1 y entonces si es un análogo de prostaglandinas, pues va a ser lo mismo que las prostaglandinas y entonces va a propiciar la contracción de el músculo liso del útero, ¿no? Entonces lo podemos utilizar de igual forma para ir manejando el trabajo de parto o también en el tratamiento de la hemorragia postparto, igual que la oxitocina. Si nosotros comparamos la efectividad de oxitocina y misoprostol, oxitocina sigue siendo una mejor posibilidad terapéutica que el misoprostol para estos fines. Este fármaco, como es un análogo sintético de prostaglandinas,
pues ustedes imaginan también que puede hacer, puede tener algunos fines terapéuticos, aprovechándose del efecto de las prostaglandinas en el organismo, ¿no? Sabemos que la prostaglandina E1 ayuda a que exista mayor moco en la mucosa gástrica, ¿no? Y entonces puede ayudar a que no exista este desgaste por el ácido clorhídrico en el estómago, y entonces pues puede ser muy útil en la enfermedad acidopéptica. Evidentemente, si nosotros utilizamos misoprostol para el tratamiento de este tipo de enfermedades gastrointestinales, pues entonces pues tenemos que tener cuidado porque podemos inducir aborto, ¿no? Reacciones adversas, dolor abdominal, diarrea, ruptura uterina, igual que sucede con oxitocina. Otro fármaco que también es un inductor de la contracción del útero es la ergometrina, la pueden encontrar también como ergonovina. También, como ustedes imaginan, si hay contracción del útero, pues puede ser utilizado en el tratamiento de sangrado una vez que ha estado terminado el parto, ¿no? Sangrado uterino. Últimamente, pues se ha visto un mejor perfil de seguridad con la metilergonovina que con la ergonovina. Su mecanismo de acción es a través de agonismo alfa-adrenérgico. Y entonces, recordemos cuál es la influencia de los receptores alfa-1 adrenérgicos sobre el músculo liso, ¿no? Pues contracción. Y si hay contracción, pues entonces va a disminuir el sangrado del útero. Va a haber agonismo serotoninérgico. Y recordemos también los efectos del agonismo serotoninérgico, y hemos visto algunos ejemplos que también causan vasoconstricción, ¿no? Entonces, aumenta la duración, fuerza y frecuencia de contracciones uterinas, disminuye el sangrado uterino. Si lo comparamos una vez más con oxitocina, pues no tenemos una ventaja súper importante con respecto a esta. Entonces, igual que el misoprostol es considerado como de segunda línea, oxitocina sigue siendo mejor idea. Reacciones adversas: hipertensión, náusea, vómito, mareo, dolor de cabeza y congestión nasal. Evidentemente, por los efectos constrictores del músculo liso, pues nosotros podemos esperar que haya infartos, angina, arritmia, hipertensión, ¿no? Por esa razón, pues reservamos a este fármaco como una segunda elección. El atosiban es exactamente lo contrario. El atosiban permite que se retrase el parto inminente porque el atosiban es un antagonista del receptor de oxitocina, ¿no? Entonces, si nosotros inhibimos a este receptor, pues entonces la cadena que lleva a que aumente el calcio y que exista contracción de esta célula de músculo liso en el miometrio, pues entonces va a desaparecer. Recordemos que los receptores de oxitocina al principio de la gestación son muy pocos y que van a expresarse más hacia el final de el periodo de gestación. Entonces, pues nosotros podríamos pensar que mientras más se acerque el periodo de nacimiento, pues entonces existe cada vez más riesgo de que pueda suceder esto. Entonces, el atosiban es un antagonista del receptor de oxitocina y entonces previene que exista contracción en el útero. Es útil en esta ventana de uso entre las 24 y 33 para darle chance a que el producto pues pueda desarrollarse un poquito más y después tomar otro tipo de decisiones, ¿no? Reacciones adversas que se pueden observar con atosiban, pues taquicardia, náusea, hipotensión, atonía, ¿no? Aquí veríamos el espectro contrario, ¿no? En lugar de que haya mucha contracción, hay atonía y pues entonces el útero ya no
tendría esta posibilidad de contracción. Si nosotros estamos en este escenario donde no queremos que el proceso de contracción del útero lleve a el proceso expulsivo, pues entonces, además de tratar de detener la contracción del útero, pues también tenemos que hacer otro tipo de estrategias que ayuden a la maduración de el feto, ¿no? En este caso, pues además de dar atosiban para que no exista la contracción del miometrio, pues también podríamos administrar esteroides para el proceso de maduración pulmonar. Y entonces recordar que la maduración pulmonar depende de la secreción fetal de cortisol y evidentemente si los chamacos están entre la semana 24 y 37, pues no hay suficiente madurez a través de las glándulas suprarrenales fetales para poder crear suficiente cortisol y pues entonces es buena idea administrar dexametasona o betametasona para que se pueda estimular el, la maduración de estas células que ustedes seguramente han identificado desde el principio, ¿no? Los neumocitos tipo 2, que como ustedes saben son los encargados de que exista la secreción de factor surfactante y con esto, pues, una vez que los pulmones se expandan, entonces ya no puedan colapsar y puedan hacer el correcto trabajo de ventilación, ¿no? Entonces, el asunto de los esteroides, pues los usamos desde hace ya mucho tiempo, desde 1994. Utilizamos dexametasona y betametasona porque son los que atraviesan la barrera placentaria a una concentración no tan grande como para que afecte también a la mamá. Sirven, como ya había dicho, para la maduración de los neumocitos tipo 2 y que haya suficiente factor surfactante y que no haya colapso de los pulmones una vez de que los pulmones se expandan cuando el niño nazca. Es mucho más efectivo si nosotros lo podemos administrar en una ventana que va desde las 24 a 48 horas hasta los 7 días posteriores a la administración y después interrumpe el embarazo, porque se ha demostrado que en esta ventana, igual desde las 24 a las 37 semanas y con este periodo de tiempo, pues disminuye la muerte fetal, hay menos síndrome de dificultad respiratoria y pues también los ventrículos cerebrales pues sangran menos, ¿no? Entonces, es una muy buena idea en el proceso de tratar de ayudar a completar este proceso de maduración en casos donde se ha adelantado el trabajo de parto. La indometacina y el ibuprofeno, he puesto acá, son antiinflamatorios no esteroideos, eso ya lo saben perfectamente, pero por este efecto que tienen, que como ustedes saben son antiinflamatorios no esteroideos y entonces inhiben la producción de prostaglandinas, pues entonces si inhiben la producción de prostaglandinas, entonces también podrían alargar el proceso de contracción uterina y darle más tiempo al producto para que se desarrolle, ¿no? Se usan como inhibidores del trabajo de parto. Eh, Además, ustedes van a poder leer que indometacina e ibuprofeno pueden ser útiles en el cierre de ductus arterioso, del conducto arterioso. Ustedes saben perfecto también que pues, por aquí llega la sangre oxigenada, ¿no? En la vena umbilical, llega aquí en la vena porta, después a la cava, y entonces llega al atrio derecho, y entonces cuando pasa al ventrículo derecho, en lugar de irse a las pulmonares, porque los pulmones están colapsados, no sirven para eso, a través de un conducto arterioso o también puede ser a través del foramen oval, pues se incorporan a la aorta y entonces de ahí se difunde esta sangre que está oxigenada, ¿no? Entonces, si nosotros
tenemos este escenario donde existe la persistencia del conducto arterioso, entonces podemos administrar indometacina o ibuprofeno para poder cerrar este ducto, que bueno, fisiológicamente es muy útil cuando está la vida intrauterina, pero una vez que sale el niño, pues sí necesita que la sangre se oxigene en los pulmones, ¿no? Entonces, se estima que 50% de los neonatos, entre 30 semanas o menos, pues tiene esta persistencia del conducto arterioso, y con indometacina o ibuprofeno se tiene entre 70 y 80% de probabilidades de que se cierre. Como todos los antiinflamatorios no esteroideos, ustedes saben y recuerdan que las reacciones adversas importantes van de la mano de el sangrado gastrointestinal y la erosión vinculada a esta falta de producción de moco en el estómago, hay gastritis. En el caso de indometacina, pues hay una disminución del flujo vascular mesentérico que puede causar necrosis en el intestino de los chamacos, y también puede causar insuficiencia renal, como ya saben y ya vimos cuando vimos antiinflamatorios no esteroideos. Y en el caso del ibuprofeno, pues como tiene una alta unión a proteínas plasmáticas, pues puede desplazar a las bilirrubinas de las proteínas. Las bilirrubinas pueden atravesar fácilmente la barrera hematoencefálica en los neonatos y entonces causar esta alteración del sistema nervioso central que se llama kernicterus, que es particularmente peligrosa, ¿no? Entonces, cualquiera de las dos opciones tienen pros y contras, son muy efectivas, pero igual tenemos que valorar cuál es la mejor opción. También está la opción quirúrgica, ¿no? Se puede cerrar el conducto arterioso, o un cirujano neonatal lo puede hacer sin mucho problema, pero bueno, tendremos que valorar cada caso en específico. Entonces, pues, espero que les haya servido. Si tienen alguna duda, escriban. Que estén muy bien.